Los costos de producción son un elemento fundamental en la actividad empresarial. Son los recursos que una empresa debe incurrir para poder fabricar o vender sus productos o servicios. El análisis de estos costos permiten que las empresas puedan tomar decisiones estratégicas como establecer precios, determinar la cantidad a producir o evaluar la rentabilidad de un producto o servicio ofrecido. Los costos fijos son los puntos de partida para poder calcular los costos variables y marginales. Los costos variables se suman a los costos fijos para poder obtener los costos totales. Los costos marginales se suman a los costos totales para poder obtener los costos medios. Además, son una herramienta importante para la toma de decisiones empresariales y el análisis de estos costos permiten que las empresas puedan comprender cómo se comportan sus costos y poder tomar decisiones que le permitan mejorar su rentabilidad. Antes de presentar el caso, es importante conocer las definiciones de los términos que usaremos. Para empezar, tenemos a los costos fijos, que son gastos constantes que no varían con la producción o ventas de un bien o servicio. Algunos ejemplos de estos gastos pueden ser el alquiler del local de producción, los salarios administrativos o los seguros. También tenemos a los costos variables, los cuales cambian según la cantidad de bienes o servicios producidos. Los materiales, la mano de obra directa y las comisiones de ventas son ejemplos de este tipo de costos. Una característica de estos costos es que son directamente proporcionales a la producción. Por último, tenemos a los costos totales, que no son más que la suma de los costos variables y los costos fijos. Es la cantidad total que una empresa incurre para cierto nivel de producción. Es importante conocer este costo porque nos permitirá tomar decisiones financieras correctamente informados. A continuación, presentaremos un caso para poder comprender mejor los costos. Somos propietarios de una panadería llamada La Duquesa y para producir los panes necesitamos una cocina, un horno, un panadero, harina, agua, sal, entre otros, por los cuales debemos pagar un monto de dinero. Este monto es el costo de producir los panes. Cuando produces panes tienes costos y si no produces no tienes costos. ¿Esa afirmación será correcta? 50% correcta y 50% incorrecta. Esto es porque existen dos tipos de costos. Los costos variables, que se producen solo cuando produces panes y varían según la cantidad que produzcas, como pasa con la harina, la levadura, el agua y la sal. Y los costos fijos, que deberás pagar aunque no produzcas, como el alquiler del local, el salario del gerente, los impuestos, entre otros. Al sumar los costos variables y los costos fijos, obtenemos el costo total. Podemos graficar la relación que existe entre los costos variables, costos fijos y la cantidad de producción como sigue. El costo fijo se mantiene igual para cualquier cantidad de producción, pero el costo variable, como su nombre lo dice, varía. Como podemos ver, el aumento del costo variable por cada unidad adicional de producción es cada vez menor hasta un punto, y luego comienza a ser cada vez más caro producir una unidad más. Ahora que ya sabemos qué es el costo fijo y variable, llevémoslo a la práctica. En la panadería Steffi, el costo fijo estaría la renta del local, que son 600 soles, los salarios de empleados, que son 800 soles, y la luz y el agua, que son 300. El total de ellos sería 1700 soles. En los costos variables sería harina, huevos, levadura y el horno, donde la harina está 500 soles, los huevos 300, la levadura 100 y el horno 3000, lo cual nos da un total de 3900 soles. Para lograr calcular el total de costos mensuales, simplemente lo sumamos el costo fijo más el costo variable, lo cual saldría 5600 soles. Para poder lograr saber cuánto nos cuesta hacer un pan, simplemente es el costo variable mensual lo dividimos entre 1000, que nos daría 3.9. Para saber nuestro precio de venta, simplemente sumamos la división del costo variable entre 1000 más la división del costo fijo entre 1000, lo cual nos daría 5.6. Entonces para el precio de venta solo lo multiplicamos por 2, que sería 5.6
por 2, lo cual nos sale 11.2. Y para calcular nuestra ganancia lo multiplicamos por 1000, lo cual nos sale 11.200. De esta manera logramos emplear la práctica de costos fijos en un ejemplo. En conclusión, y respecto al caso presentado, hemos aprendido que los costos de producción de nuestros panes se dividen en dos tipos: costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que debemos pagar independientemente de la cantidad de panes que produzcamos, como el alquiler del local o el salario del gerente. Los costos variables, por su parte, varían según la cantidad de panes que produzcamos, como la harina, la levadura o el agua. La suma de los costos fijos y variables nos da el costo total. Este costo total aumenta a medida que aumenta la producción, pero lo hace a una tasa decreciente. Esto se debe a que los costos variables aumentan a una tasa decreciente mientras que los costos fijos permanecen constantes. El costo marginal es lo que cuesta producir una unidad más, en nuestro caso un pan más. El costo marginal disminuye a medida que aumenta la producción hasta que se iguala al costo variable por unidad. A partir de ese punto, el costo marginal comienza a aumentar. El costo marginal es una herramienta importante para la toma de decisiones de una empresa, ya que nos permite saber la cantidad de panes que debemos vender para maximizar nuestras utilidades.